Ya que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Las multitudes. ¿Cómo están? Bendecidos. No, pero más se escucha acá que acá. ¿Cómo están? Bendecidos. Okay, muy bien, eso es. Muy bien, estamos en la casa del Señor. Qué bueno verles. Saludamos a todos los hermanos que se van a conectar o que van a ver esto más adelante. Estamos en nuestro día miércoles, día de discipulado. Amén. Y queremos compartir con ustedes, a ver si esto me lo permite, algunos avisos antes de comenzar. Aquí está. Recordarle que los días miércoles tenemos nuestro discipulado, como el día de hoy. Estamos compartiendo un excelente y hermoso tema, hablando de quién es Dios. Todos los días miércoles discipulados, a las 7:30 comenzamos y a las 8 comenzamos la transmisión. También decirle que el día domingo nos juntamos a las 11 de la mañana todos los domingos para celebrar al Señor en nuestra reunión principal. Amén. Rápidamente, 28 de junio, esta semana, este sábado, todas las hermanas a las 10 a.m. junto con la pastora van a tener la reunión de mujeres. Amén. Va a estar padrísimo. Estoy pensando si me vengo a dar una vuelta por si cae algo. Pero va a estar muy bueno para la gloria del Señor. Así que invitamos a todas nuestras hermanas. No hay un límite de edad, ni tampoco hay un para arriba ni para abajo. Así que invitamos también a todas las jóvenes que puedan venir, que puedan ser ministradas por una palabra para mujeres. Ese es el énfasis. Más allá de que sea para mujeres adultas o no, o jóvenes, es una palabra para mujeres. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Muy bien, los días miércoles también tenemos nuestra oración. Hoy día estuvimos orando en la mañana, una oración muy hermosa que pudimos tener juntos y poner delante del Señor peticiones que el Señor nos está haciendo sentir en este tiempo para la iglesia. Amén. Así que decirles que tenemos que estar orando los unos por los otros. Sabemos que ahí se está levantando un brote de gripe, de tanta cosa, tantas infecciones. Pero debemos estar orando los unos por los otros. ¿Para qué? Para que nuestra salud esté estable. Amén. Y si te da en algún momento algo que sea de pasadita nomás, ¿verdad? No tan fuerte. Y al final del discipulado vamos a estar orando también por los enfermos. Amén. Y nuevamente recordarles, día domingo, nuestra reunión principal. Y ahí donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos para orar por la palabra del día de hoy. Amén. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor, tu bondad inagotable hacia nuestras vidas. Señor, queremos honrarte con lo que vamos a hacer. Lo estamos haciendo para capacitarnos, para instruirnos, pero también, Señor, para dar a otros de lo que tú nos estás dando en esta casa. Padre amado, oro por cada discípulo que está en esta casa, oro por los que están viendo esto mañana o más tarde, para que también tú sigas trabajando, Señor, y ordenando nuestras vidas. Padre amado, yo oro para que tú pongas pasión en nuestra vida para poder hablar de ti a otros. Señor, como hablábamos el domingo, tú nos pedirás cuentas, Señor, de aquellas personas que sabíamos que debíamos hablarles, Señor, y no lo hicimos. Pero yo creo que de aquí se está levantando, Señor, hermanos y hermanas, siervos, siervas tuyos, Señor, que vamos a hablar, Señor, de tus bondades, de lo que tú has hecho en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús atamos, reprendemos toda obra de las tinieblas y que sea tu presencia en medio nuestro, obrando y operando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. ¿Ya está preparado, preparada? Estábamos hablando acerca de... Amén. ¿Quién es Dios? Muy bien, muy bien. ¿Quién es Dios? Ese es nuestro título central. Y antes de comenzar la clase respectiva, estuve obviamente estudiando un poquito más a fondo ciertas cosas y la verdad es que me he encontrado con un trasfondo hermoso con referente a cómo es Dios. Porque una cosa es quién es Dios, ya hemos dicho algunas cualidades, aspectos de Dios, pero también es cómo es Dios, que también es interesante, ¿sí? No tan solo desde el punto de vista de quién es Él, sino que también cómo es Él, su esencia. Y Dios desde siempre, Él ha querido tener comunicación con nosotros, ¿sí? Él se ha querido comunicar con nosotros desde siempre.
¿Y cómo se ha querido comunicar con nosotros desde siempre? A través de la revelación. Diga conmigo revelación. Revelación. Y la revelación no es algo místico. La revelación tiene mucho que ver con lo que hacemos constantemente en nuestras disciplinas como hijos e hijas del Señor. Entonces, el conocimiento de Dios difiere de todo otro conocimiento. Por favor, medita en eso. El conocimiento de Dios difiere de cualquier otro conocimiento. Por ejemplo, si tú estás en la universidad o tú estudiaste una carrera, el conocimiento acerca de eso iba por otro lado. Por un lado del conocimiento terrenal, del conocimiento a través de las materias, de los estudios de ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos del conocimiento de Dios, es totalmente diferente. Quiero que pienses un momento en eso. Si estudiaste una carrera, electrónica, sonido, no sé lo que sea, siempre hay un límite del conocimiento. Alguien estudió, se fue en la profundidad de eso y sacó un libro o sacó materias y en base a eso estudiamos. Pero conocimiento de Dios no tiene un trasfondo, no llegamos al tope, tampoco llegamos a lo más alto ni a lo más ancho. El conocimiento de Dios es totalmente diferente al conocimiento que adquirimos en la escuela, en la universidad. ¿Está conmigo? Entonces, difiere mucho del conocimiento en el que el hombre solo puede tener este conocimiento hasta el punto en que Dios lo revele. Y esto está poderoso. No vas a conocer a Dios más de lo que tú lo busques a Él para que Él se revele. Gloria. A veces tú escuchas una palabra y tú dices, wow, ¿de dónde sacó esa cosa tan profunda? O cómo no vi esto en un texto que he leído tantas veces. O cómo esa persona puede hablar tanto de Dios y tan apasionado que es para hablar de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha tenido una comunión tan íntima con el Espíritu Santo, ha buscado tanto la presencia de Dios, que Dios ha querido revelar. Y eso está poderoso y eso ya nos rompe una estructura mental. Porque Dios se quiere revelar a nosotros. Dios se quiere mostrar a tu vida y a mi vida. El problema es que nosotros queremos conocer a Dios así como nos han adoctrinado durante todos nuestros años, con conocimiento, leyendo. Y el conocimiento de Dios es totalmente diferente. Entonces, Dios, diga conmigo, Dios se quiere revelar a mí. Se quiere revelar a mí. ¿Estás de acuerdo con eso? Siempre. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tú quieres y yo queremos que Dios se nos revele? Y eso va a depender de mi búsqueda y de su búsqueda de la presencia de Dios. Amén. ¿Cuánto necesitamos que Dios trabaje en nuestra vida, conocerlo más para cambiar ciertas áreas de nuestra vida? Todos nosotros. Pero nosotros esperamos que Dios se revele como de una manera mística. Que alguien imponga manos, que el pastor venga, ore por mí. Y wow, oh, me caí para adelante, me caí para atrás, para el lado, donde sea. Y tú piensas que, oh, wow, ahora conozco a Dios de una manera diferente. No. Sí vas a conocer un área de Dios que cuando Él te toca, tu cuerpo no puede resistir. Un área de Dios. Pero hay muchas cosas que Él quiere hablarnos a los hombres, a los jefes de hogar, a los casados, a los solteros, a los que son papás, a los que van a ser papás, etcétera, etcétera. Él quiere revelarse. Amén. Recuerda que Dios es más allá de lo que vemos aquí en la iglesia. Los aspectos de Dios, la profundidad de Dios también tiene que ver con nuestra vida en el diario vivir. En el diario vivir. Necesitamos a Dios en nuestro diario vivir. Recién platicábamos por ahí de cómo necesitamos a Dios en áreas que tal vez las veíamos tan comunes. Áreas que en el día a día pasan desapercibidas. Pero como no tenemos una revelación de Dios, no aplicamos el conocimiento que tenemos de Dios, porque en esa área Dios nos ha revelado. Amén. Pero en el nombre de Jesús creemos que a través de este discipulado, levante su mano conmigo, su mano derecha, por favor, diga, Señor, ayúdame a conocerte más, para buscarte más, para que te reveles a mi vida y que mi vida cambie en el nombre de Jesús. Amén.
Por lo tanto, el ser humano tiene que ponerse bajo Dios. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a la universidad? A ver, ¿qué me va a enseñar este profesor? A ver. ¿Qué me enseña? A ver. Pero cuando nosotros queremos que Dios se nos revele, tenemos que ponernos bajo Él. No de tú a tú. ¿Te has encontrado con gente que te trata de tú a tú y tú dices, ¿quién es? Y no sabe que yo soy ingeniero. Un estupendo ejemplo, ¿verdad? Pero gente que se para de igual a igual como, a ver, ¿tú qué traes? Cuéntame. Pero cuando estamos delante de Dios, no podemos ser así. Tenemos que meternos bajo su soberanía, bajo su poder. Dice también, en otros empeños, hombres eruditos, estudiosos, dicen que el ser humano a menudo se coloca a sí mismo sobre el objetivo de su investigación, pero no es así en el estudio de Dios. No podemos ponernos sobre el conocer a Dios. Tenemos que meternos bajo su poderío y bajo su conocimiento. Amén. Entonces, como punto A o letra A, Dios inició la revelación de sí mismo. Eso es lo que acabamos de ver. Dios inició la revelación de sí mismo. Letra B. Dios proveyó el lenguaje para la comunicación. Dios proveyó el lenguaje para la comunicación. Ponga atención a esto. ¿Cómo un chino se puede comunicar con Dios? ¿Cómo alguien en el África, en una tribu que llegó la palabra del Señor con un dialecto poco conocido, cómo se puede contactar con Dios? ¿Te has puesto a pensar eso? Y mientras nosotros estábamos orando anteriormente, estábamos clamando al Señor, y la iglesia perseguida tal vez en China está comenzando el día y ellos también están orando, y cómo Dios puede entender cada dialecto. ¿Sabe por qué? Porque Dios proveyó el lenguaje para la comunicación. Ciertamente una parte esencial de la revelación de Dios es la provisión de un medio para comunicar esa revelación. ¿Sí? Tiene que haber un medio, la comunicación. Dios dio el lenguaje para este propósito. Dios lo diseñó. ¿Te das cuenta cómo Dios siempre ha querido revelarse en nuestra vida? Amén. El tener contacto con nosotros. Si no, anda al Génesis. Ahí está también el ejemplo bíblico de cómo Él quería tener una comunicación con el hombre y con la mujer en un entorno hecho para el hombre. No tenían necesidad, imagínate. Adán no tenía que levantarse a las 5 de la mañana. Eva no tenía que cocinar. No sabemos. Pero el entorno de Dios, que Dios siempre se ha querido comunicar con su creación. Él lo intentó y se lo dio al primer hombre y la primera mujer para poder comunicarles sus instrucciones. Génesis 1, 28 al 30. Génesis 1, del 28 al 30 dice: y los bendijo Dios con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, domínenla, los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran en el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Hasta la receta nutricionista. Dios diseñó una receta para que el hombre ¿qué? Se alimentara. ¿Te diste cuenta cómo tenía que alimentarse? Para la tesis. Dios diseñó todo. Entonces dice el 30: y le doy la hierba verde como alimento a las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios ya le estaba dando instrucciones al hombre y a la mujer en el lenguaje. También a través de este lenguaje, también él quiso comunicar que ellos pudiesen comunicarse con Él. Génesis 3, del 8 al 13, dice lo siguiente: había comunicación entre el hombre y Dios. Dice cuando Génesis 3, del 8 al 10, dice:
cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Mira qué hermoso. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Recuerda que ellos pecaron, hicieron lo malo delante del Señor. Pero el Señor, Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre le contestó. Ahí vemos que hay comunicación. El hombre entendía el lenguaje de Dios. Amén. La pregunta es, ¿estás entendiendo el lenguaje de Dios el día de hoy? Lo que Dios te está susurrando al oído, lo que Dios te está diciendo que hagas, cómo vivas la vida, etcétera, etcétera. Gloria al Señor, amén. Entonces el hombre le contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. En base a eso, parece también haber sido parte de su dominio sobre la creación, todavía no caída, y de nombrar a los animales, aún después de la división de la lengua original en Babel, las lenguas sirvieron como el medio de comunicación en todos los niveles. Ponga atención. Ciertamente podemos creer que el Dios omnisciente hizo provisión para que los idiomas fuesen eficaces para comunicar la revelación de sí mismo al hombre. ¿Te das cuenta cómo Él creó todas las lenguas? ¿Para qué? Para comunicarnos con Él. Esta lengua español, el español que me cuesta hablar en español un poco, perdonen. Es el español, ¿verdad? El chino, mandarín, no sé, el inglés, lo que es el idioma que tú quieras poner. Pero también no debemos olvidar que también hay un lenguaje del espíritu, que no va aquí, pero también hay un lenguaje espiritual que no debemos perder de vista. Amén. Hay un lenguaje que gime en nuestro interior. Amén, amén. Que cuando ya las palabras se acaban, ese lenguaje del espíritu fluye hacia el cielo. Cuando tú te arrepientes, cuando tú estás en la presencia del Señor y ya las palabras se acaban, comienza a florecer un lenguaje del espíritu, que Dios también lo proveyó. Amén. Pero ese lenguaje del espíritu es solo para los hijos. Ahí está la diferencia. Sí. Amén, amén. C. Dice que en esta revelación dice que Él creó al hombre a su imagen. Esto es toda la introducción de lo que vamos a ver hoy. Él creó al hombre a su imagen. Así que nunca más cuando se vea al espejo diga, híjole Señor, esto pudiste haberme hecho mejor aquí. Señor, ¿por qué me hiciste las rodillas chuecas? Las piernas chuecas. Pero estoy hecho a la imagen del Señor. Amén. Por lo tanto, por favor, de todos los que estamos aquí, los que van a ver esto, nunca más digas por qué soy así, por qué es el pelo chino, por qué no me puedo peinar, que el frizz y toda esa onda. Sé alegre como Dios te hizo. Amén, amén. Eres la imagen de Dios. Amén. Pero cuídate, porque a lo mejor Él te hizo una imagen súper bien, pero ahora, ¿sí? Muy bien. Dice, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo un ser racional, ponga atención, con inteligencia como Él mismo. La inteligencia que tú tienes es parte de ¿qué? De la imagen de Dios. Dios nos entregó un poco de inteligencia a cada uno. Por supuesto, la inteligencia humana no es igual a la inteligencia divina. ¿Estás de acuerdo con eso? Amén. Pero sí es una inteligencia real. No es igual, pero es una inteligencia real, no ficticia. Por lo tanto, los humanos tienen la habilidad de entender el significado de las palabras. Amén. Amén, amén. El significado de las palabras y la lógica de las oraciones y los párrafos. ¿Estás de acuerdo con eso? Entonces, ¿por qué cuando Dios nos habla no entendemos? El pecado nos quita la posibilidad de entender el lenguaje y comunicarnos con Dios. Una de las cosas que hace el pecado cuando caemos en pecado, cuando volvemos atrás, es que nos quita la comunicación con Dios. Por eso cuando muchas veces hemos pecado delante de la presencia del Señor, no vamos a Él. La tendencia es a escondernos como Adán.
Ya no queremos dar la cara al Señor. No queremos decir, Señor, perdóname, pequé. Y eso nos lleva a tener un letargo, retroceder en nuestra comunicación con Dios. Amén. Es por eso que las iglesias muchas veces quedan vacías. Muchas veces los hermanos quedan en el camino. ¿Por qué? Porque su relación con Dios, su comunicación con Dios, se vio afectada Sí, amén. por el Amén. pecado. Ajá. Entonces, en otras palabras, ¿qué quiere Satanás traer a tu vida cuando te trae tentación para que caigas en pecado? Separarte de Dios. Entonces, atención con esto. Aguas, como dicen aquí mis hermanos mexicanos, aguas cuando venga la tentación. Porque si tomas la tentación, lo más probable es que Satanás te robe la comunicación con Dios. Entonces, cuando venga algo que tú sabes que no proviene del Señor, inmediatamente decir, Señor, en el nombre de Dios, y los paras. La posibilidad de entender el lenguaje y la comunicación con Dios. Letra al Espíritu Santo. Letra D. Él dio al Espíritu Santo. Dios les ha dado su Espíritu Santo a los creyentes para revelarles las cosas de Dios. Recuerda, esto es toda una cadena. No vas a entender las Escrituras, no vamos a entender la palabra de Dios si no viene la revelación del Espíritu Santo. No vamos a entender las Escrituras, la palabra de Dios, si no va acompañada por una relación con el Espíritu Santo. Porque ¿quién inspiró a los escritores la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Dónde vemos eso? Juan 16, del 13 al 15. Juan 16, del 13 al 15. Recuerde, Él dio el Espíritu Santo ¿para qué? Para que a través del Espíritu Santo los creyentes se les revelaran cosas, aspectos de Dios. Juan 16, del 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad. Porque no hablará su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga. Ponga atención, el Espíritu Santo no está peleado con Dios, ni el Espíritu Santo se manda solo. El Espíritu Santo habla lo que oye. ¿Lo que oye dónde? En el cielo. Lo que oye de Jesús habla el Espíritu Santo. Y les anunciará las cosas por venir. ¡Wow! ¿Quieres saber lo que viene para tu vida? Sí. Amén. Yo quiero saber qué viene para mi vida. ¿Qué necesito? Buscar al Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para que también te recuerde, cada uno de nosotros nos recuerde cuál es el futuro que tenemos en Él. Porque te quiero decir que podemos estar confiados si estamos unidos a Cristo. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Nuestro futuro está en las manos del Señor. Eso está poderoso. Él les anunciará las cosas por venir. 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Eso hace el Espíritu Santo. Tomará de lo de Dios, de lo de Jesús. Y dice que nos lo dará a nosotros. 15. Todo cuanto tiene el Padre, ponga atención. Todo cuanto tiene el Padre, dice Jesús, es mío. Dice Jesús. ¿Vale? Y dice, por eso les dije que el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. Ponga atención, mire esta línea. Lo que tiene el Padre, lo tiene Él, el Hijo, Jesús. Y lo que tiene Jesús, ¿a quién se lo da? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se lo da a nosotros. Entonces, debemos poner atención en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es tan solo cuando tú sientes cosquillitas, aquí está el Espíritu Santo, gloria a Dios. O cuando el Espíritu Santo te toca y danzas.
O cuando te caes, te tocó el Espíritu Santo y te caes. El Espíritu Santo es mucho más allá que eso. Recuerda que Él es el consolador. Cuando estás triste, es Él el que te consuela. Amén. El que te enseña quién es, el Espíritu Santo. El que te dice lo que viene, ¿quién es? El Espíritu Santo. Entonces no saquemos de nuestra relación, del hablar con Dios al Espíritu Santo, porque Él es muy importante. Él está aquí en medio nuestro. ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre. Por eso Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene porque voy a dejar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Amén. Muy bien, 1 Corintios 2:10. Estamos hablando del Espíritu Santo como este lenguaje de comunicación y de revelación acerca de los aspectos de Dios. 1 Corintios 2:10 dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, con mayúscula, pues el Espíritu Santo lo examina todo. ¡Wow! ¿Le podemos ocultar algo al Espíritu Santo? No, ¿por qué? Porque Dios dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo lo examina todo, ponga atención, hasta las profundidades de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Sus profundidades, el Espíritu Santo te va a enseñar. Este mismo texto en otra versión dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu, ponga atención, investiga todo a fondo. Mira qué hermoso. El Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Oh. Otra versión de este mismo texto dice, pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu Santo porque lo sabe todo, incluso los secretos más profundos de Dios. ¿Por qué? Porque Él habla todo lo que escucha. Él accesa a las conversaciones de Dios con el Hijo. Oh. Mira, voy a decir algo, una locura, pero entiéndeme el espíritu de lo que quiero decir. ¿Saben? Me he estado dando cuenta que Juan Carlos sí, cada día como que tiene más fe, ¿verdad? Sí, Padre. Lo vamos a bendecir. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Él está pendiente. Y es por eso cuando tú estás pasando por un problema, una situación, viene el Espíritu Santo y te habla y te dice, tranquilo, el Padre está contigo, porque Él está escuchando lo que se habla en el cielo. ¡Oh, aleluya! Amén. Otra versión, la versión Pechita dice, del mismo texto, una versión diferente, dice, pero a nosotros, dice el apóstol Pablo, Dios nos reveló por medio de su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Esto no hace que el creyente sea infalible, pero le puede dar la habilidad de distinguir la verdad del error. ¿A través de quién? El Espíritu Santo. Primera de Juan 2:27 dice, Primera de Juan 2:27, en cuanto a ustedes, la unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él tal como Él les enseñó. Wow. Estas obras de Dios hacen posible que conozcamos y obedezcamos los muchos mandamientos en las Escrituras para conocerlo a Él. Para conocerlo a Él. ¿Cuál es el propósito de las Escrituras? Conocerlo a Él. En la Biblia no es tan solo un libro de historia, porque sí tiene historia. No es tan solo un libro de ver al Hijo de Dios. No es tan solo eso, sino es un libro donde podemos conocer a Dios. Perdón.
Por lo tanto, cada vez que tú leas la Biblia y yo leamos la Biblia, estamos conociendo aspectos de Dios. Amén. No veas la lectura bíblica como que pesado esto. No, estoy conociendo a Dios. Estoy conociendo más a Dios. Dios usa hombres y mujeres, profetas, siervos de Dios. Y en todo eso que tú estás leyendo, a los profetas, a los discípulos, a Pablo, etcétera, 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 tú vas conociendo aspectos de Dios. Cómo Él se da por su pueblo. Cómo Él tiene tanta paciencia por un Israel que siempre está haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Romanos 6:16 dice: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y cuando habla de obediencia, está hablando de obedecer a Dios. Amén, porque Él se quiere comunicar. ¿Cómo? A través de su palabra. Ahí está parte de la comunicación que Dios tiene con el hombre, pero nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. Amén. Porque Dios no juega a medias tintas. ¿Es una o es otra? ¿Sí? ¿Le sirves al pecado y que te vaya a llevar a la muerte, o le obedeces y esa obediencia te lleva o nos lleva a la justicia? Primera de Corintios 3:16. Después usted lo lee, lo repasa, lo estudia en su casa. Primera de Corintios 3:16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu Santo está dentro de nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón. Pero Él quiere hacer morada en nosotros, pero necesita una morada que esté limpia, que sea santa. Primera de Corintios 5:6 dice: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Cuidado con aquellas cosas malas. Voy a poner el primer ejemplo: aquellas cosas malas que tal vez no pasa nada, es un poquito, no le hace mal a nadie me ve. Cuidado, porque ese poquito puede hacer que todo tu ser se desvíe de los caminos del Señor. Amén. Lo que entra por nuestros ojos, lo que entra por nuestros oídos, lo que estás viendo, las conversaciones, etcétera, no pasa nada. Cuidado, aguas. Pero también eso tiene un buen sentido. ¿Por qué? Porque un poco de conocer a Dios puede enlaudar toda tu vida. Conocerlo un poco puede abrir un hambre, una sed de Él. Amén. No tan solo para lo malo, sino que si yo me decido, de hoy día en adelante voy a buscar al Señor como Él se lo merece. Y puede ser que entres una semana, 2 semanas y de repente venga la presencia de Dios en tu cuarto, en el carro donde vayas, y sea tan fuerte eso que te enamores de Dios y tu vida cambie. Porque un poco ¿de qué? De levadura. Muy bien. Primera de Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Somos propiedad de Dios. Amén. Somos propiedad de Dios. Y el último texto para terminar la introducción dice de la siguiente manera: Santiago 4:4. Ese texto, hágale un círculo, subráyelo, póngalo en la Biblia. Si está en una app, resáltelo, póngalo ahí un círculo para que no se olvide. Dice: oh gente adúltera. Cuando dice gente adúltera, está diciendo gente infiel. ¿Sí? Oh gente adúltera, pregunta: ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, ponga atención, y tan delicado y triste es esto,
que la gente que ha retrocedido, que los que han vuelto al mundo, han vuelto al pecado, se han hecho ¿qué? Enemigos de Dios. ¿Y cuál es nuestra labor como iglesia de Cristo? Es nuevamente hacer el puente para que ellos vuelvan al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el primer ministerio que nosotros tenemos, que el apóstol Pablo habla, es el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. A veces no entendemos y decimos, pero ¿cómo pudo fallar a Dios si lo veíamos todos los domingos? Si lo veíamos cantando, lloraba, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, está bien, pero falló. ¿Qué le vas a hacer? No podemos decir, pecador, ándate, estás expulsado de la iglesia. ¿Qué debemos hacer? Buscar la manera, buscarlo. En nuestra misión como pueblo de Dios. Y ser el puente para que esa persona vuelva a Cristo. ¿Te recuerdas la parábola de las 100 ovejas? Esa oveja que se fue, ¿era parte del redil o del rebaño? Era parte, ¿no? Sí. ¿Podemos decir que era parte de la iglesia? Y a veces hemos aplicado mal este texto porque pensamos que la número 100 es la que está en el mundo. Y la número 100 era parte del rebaño, pero que decidió irse. Amén. Entonces usted y yo somos los encargados de traer aquellas ovejitas que se han ido, que se han descarriado, que han salido. Entonces, nuevamente Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Sí. ¿Quieres ser amigo? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Yo creo que todo un amiguito así, ¿verdad? Hombre. Entonces, ¿qué tienes que dejar? Cosas del mundo. Las cosas del mundo. Porque el Señor no se juega con esto. Sí. Porque Él es santo. Pero Él también está viendo nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Por agradarlo. No es que ya lo logré. Ya el mundo no me llama la atención. El mundo. No. Hay cosas que de repente te atraen, la vista te atrae, las luces te atraen, las cosas te atraen, pero está en nosotros decir, no voy a tomar eso porque yo quiero honrar a Dios. A veces van a venir las tentaciones, van a venir cosas, pero la tentación está ahí todos los días. Pero es cosa de nosotros si tomamos eso. Pero te quiero decir algo, si en algún momento lo tomas, te estás transformando en enemigo de Dios. Que el Señor nos ayude, amén. Todos necesitamos del Señor, por eso día tras día, familia, debemos estar amarrados al Señor, amén. Es importante observar que Dios se quiere revelar a sus hijos, a sus hijas, a todos nosotros, pero a aquellos que se esfuerzan por vivir una vida que honra a Dios, a ellos se quiere revelar el Señor. A los que estamos aquí, a los que están viendo por internet, no lo sé, a nosotros se quiere revelar el Señor. ¿Sabe por qué? Porque todos estamos aquí tratando día tras día de agradarle, esforzándonos, a veces con lágrimas, a veces diciendo, ¡ay Señor otra vez, papá ayúdame! Pero Dios se quiere revelar a tu vida y a mi vida, ¿amén? Entonces, entendemos cómo es Dios, esta área de cómo es Dios. Recuerda los puntos que vimos, rápido. A, Dios inició la revelación de sí mismo. B, Dios proveyó el lenguaje para la comunicación. C, Él creó al hombre a su imagen. Y D, Él dio al Espíritu Santo. ¿Amén? Muy bien. Entonces, aspectos de Dios y cómo nosotros debemos reflejar ese aspecto a la sociedad. ¿Amén? Aspectos de Dios. O áreas de Dios, o elementos de Dios, o forma de Dios, como usted lo quiera llamar. Y ahora, ¿cómo nosotros, o cómo usted y cómo yo, debemos reflejar ese aspecto a la sociedad, al mundo, como usted lo quiera decir? Amén. Ya dejamos un poco de mirar cómo es Dios, o quién es Dios. Ahora estamos mirando de cómo nosotros debemos reflejar a Dios. ¿Está conmigo? Porque está bien conocer a Dios,
Está bien que Dios se nos revele, pero no es tan solo para nosotros, es para que esto se expanda. Amén. Aspectos de Dios que nosotros como sus discípulos debemos reflejar a la sociedad. Vamos a leer algunos pasajes bíblicos en donde vamos a ver aspectos de Dios. Vernos a nosotros mismos y cómo nosotros lo debemos reflejar a Él. Apunte por ahí, vamos a ir leyéndolo cada uno, pero les voy a dar el listado. Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9. Salmos 119, versículo 137. Salmos 119, versículo 137. Salmos 130, versículo 3 y 4. Salmos 130, versículo 3 y 4. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Primera de Juan 1, 5. Primera de Juan 1, 5. Y el último, Primera de Juan 4, 16. Muy bien, estamos hablando de aspectos de Dios. Voy a leer rápidamente el listado. Deuteronomio 7:9, Salmo 119, versículo 137, Salmo 130, versículo 3 y 4, Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16, Primera de Juan 1:5 y Primera de Juan 4:16. Entonces, que vamos a ir leyendo cada uno y vamos a ver los aspectos de Dios, ¿sí? En la lectura. Y también vamos a ver cómo nosotros debemos reflejar esos aspectos de Dios. ¿Sale? Muy bien, vamos con el primero. Deuteronomio 7:9. Dice: reconoce por tanto que el Señor es tu Dios. Él es Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. ¿Estamos en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Antiguo Testamento. Esta lectura puede tener un paralelo con los evangelios cuando dice Jesús, cuando dicen: ¿quién? El que dice que me ama debe obedecer mis mandamientos. Y ahí se hace un paralelo con este texto. Entonces, ¿cuál en este texto serían los aspectos de la naturaleza de Dios que se está revelando en este texto? Muy bien, Él es fiel. ¿Qué más? Es un Dios verdadero. ¿Ok? ¿Qué más? Cumple su pacto. Aquí sí. Perdón. Misericordia. Dios es fiel. ¿Qué más dijimos? Guarda su pacto. ¿Y qué más? En otra versión dice que Él es misericordia o misericordioso. ¿Sí? Son aspectos de Dios. ¿Y cómo deberíamos reflejar este aspecto en nuestra vida? Bien, cumplir cuando decimos algo y tener misericordia por nosotros. Estos aspectos de Dios nosotros los podemos reflejar ¿cómo? Amando y obedeciendo. ¿Sí? Esos aspectos de Dios, la fidelidad tiene que ver con el amor. Sí. ¿Sí? Amar también es un pacto, yo decido amar. Entonces, nosotros debemos reflejar el amor a Dios y guardar sus mandamientos.
Vamos con Salmo 119, 137. Señor, tú eres justo y tus juicios son rectos. ¿Qué aspecto de Dios? Su justicia y su rectitud. ¿Y cómo nosotros podemos reflejar estos atributos o estos aspectos de Dios? Caminando en justicia y en la iglesia solamente, en todos lados. Y esto se contrapone a lo que la sociedad nos enseña, ¿verdad? De todo tratando de hacerlo así de manera oculta, queriendo ganar uno del otro, dame tanto y la arreglamos. No, pero cóbreme menos, pero no me dé el ticket. Amén. Tenemos un Dios que es justo y un Dios que es recto, por lo tanto nosotros debemos caminar en eso. ¿Te das cuenta cómo nosotros podemos reflejar a Dios en nuestro diario vivir? Y eso son normas morales de conducta. O sea, en esta sociedad estamos perdiendo la justicia y la rectitud entre los pares. Entonces, si nosotros como pueblo de Dios no nos levantamos, ¿cómo vamos a volver a la justicia y la rectitud? Nadie que no tenga principios éticos cristianos, o sea, un hijo de Dios, va a llevar esto a los lugares de trabajo o a la sociedad. Amén. Por eso necesitamos que nosotros como pueblo del Señor nos levantemos. Usted puede decir, pero pastor, si yo soy así un pequeñito de este mundo. Sí, pero en esa pequeñez tú y yo podemos hacer la diferencia. Amén. Gloria al Señor. Salmo 130, versículos 3 y 4. Si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla perdón y por eso debe ser temido. ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios. Muy bien. ¿Puede perdonar pecados esa imagen que lleva el nombre de este municipio? No, ¿verdad? ¿La madre de Jesús puede perdonar pecados? ¿El pastor puede perdonar pecados? Solamente Él. Por eso Él debe ser temido. Entonces, ¿qué aspectos de Dios vemos aquí rápidamente? Dios de perdón. Ok, muy bien. ¿Qué más? Podemos decir también, si ampliamos el horizonte o la mirada de este texto, podemos decir que Él tiene poder y soberanía absoluta. ¿Verdad que sí? Pero está hablando en el tema de poder perdonar. Por lo tanto, nosotros, ¿cómo podemos reflejar esto en la sociedad? Perdonando, siendo misericordiosos, compasivos. Otro aspecto que a esta sociedad le falta. Y esto se liga a lo que hablamos el domingo acerca de predicar el Evangelio, de hablar a la gente de Dios. Si no tenemos compasión por la gente, nada va a pasar. Primera de Pedro 1, versículo 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Más bien, sean ustedes santos solamente los domingos. No, ¿verdad? Ustedes sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Amén. Esta declaración tan poderosa, tan difícil cuando lo vemos con los ojos humanos, pero que nos llena nos incentiva ¿a qué? A buscar el rostro del Señor para buscar su santidad. Humanamente no podemos, hermanos queridos, chavos, jóvenes, hermosos, no podemos, solo no podemos, porque nuestra carne nos lleva la tendencia al pecado.
pero si estamos amarrados al Señor, sí se puede lograr. Por lo tanto, ¿qué aspectos de Dios vemos acá? Su santidad, muy bien, no su santidad el Papa. ¿Sí? Él es santo. El jefe de los jefes, el Big Boss, el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reflejar este aspecto? Caminando en santidad. Caminando en santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Pensamientos, actos, vida en lo íntimo, me refiero a cuando estás solo, cuando estás sola, dentro del matrimonio, en todo aspecto. Amén. En los negocios, en la universidad, en todo lugar. Amén. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es santo. Gloria al Señor. Primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Caminemos en la luz. Ahí con el apoyo de las letras negritas, subrayados de colores. ¿Para qué? Para que vayamos entendiendo los textos y cómo debemos leer los textos. Porque a veces los leemos tan rápido que perdemos la orientación de lo que quiere decir. Dice, caminemos en la luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y también está hablando muy parecido, ¿verdad?, al texto anterior de la santidad, de andar en lo puro, en lo santo, ¿verdad? Andar en luz. Entonces, ¿qué aspecto de Dios vemos reflejado en este texto? Que Él es luz en medio de las tinieblas. La oscuridad simboliza las tinieblas. El mundo, el pecado, todo lo oculto, las tinieblas. Pero Él es luz, totalmente diferente. ¿Qué pasa cuando llega la luz y estamos en un lugar todo oscuro y alguien enciende la lámpara de su celular? ¡Ah! Luz. Así es Él. Por lo tanto, cuando usted y yo vamos y caminamos por el mundo, nosotros somos lumbreras. En un mundo de oscuridad, aunque esté el sol como el Nuevo León pegando a todo lo que da, con un calorón y llegan a doler los ojos del sol tan fuerte que está, pero en lo espiritual, afuera hay oscuridad, hay tinieblas. Amén. Entonces, si Él es luz, ¿cómo nosotros podemos reflejar a Cristo? Siendo luz, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos ejemplificar eso siendo luz? Ayúdame, ¿cómo podríamos ejemplificar a la respuesta que usted y yo dimos, caminar en la luz? Siendo diferente, muy bien. Hay gente no cristiana que también es diferente a todos. Hay gente que no es cristiana y es generosa, una buena persona. Es como cuando uno dice, a este lo único que le falta es ser cristiano. Pero, ¿cómo ejemplificaríamos mejor esto para hacer la diferencia? Pensemos un momento. ¿Podríamos decir que andar en luz es andar en lo que Él nos ordena? Caminar en luz. Caminar en Él como Él anduvo. ¿Sí me explico? Andar en lo que Él dice, en santidad, andar viviendo en amor, viviendo en lo que dice las Escrituras. Eso es andar en luz. Amén. Eso es andar en luz. Entonces, necesitamos ser lumbreras. Lumbreras. Amén. No andar en la oscuridad. ¿Para qué queremos más oscuridad? Necesitamos ser lumbreras, y en la manera que tú más buscas al Señor, más buscas su presencia, la luz de Cristo, la luz de su presencia va a alumbrar más en tu vida.
Porque a veces, ¿qué sucede cuando la linterna, yo soy más antiguo, ¿verdad? La linterna con baterías, con pilas, que de repente la pila fallaba, ¿y qué es lo que había que hacer? Había que pegarle para que nuevamente funcionara. Y si las pilas estaban muy malas, sacaba las pilas y las golpeaba. ¿Para qué? Para que iluminara un poco. Entonces tenga cuidado que no se esté acabando tu batería, para que tu luz no se vaya desgastando. Amén. Muy bien, sigamos. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Algunos aspectos de Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. Recuerden lo que hemos dicho varias veces. No el amor que conocemos, sino la profundidad del amor. Como dice Corintios 13. El amor es. No el amor, ay, estoy enamorada. No. El amor que es Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué aspecto de Dios vemos aquí? Que Él es amor. Si pudiéramos desglosar la palabra amor, ¿cómo lo diríamos? Paciente, bondadoso. Primera de Corintios 13, muy bien. Dios nunca deja de ser, no hace nada indebido, etc. Ese es el amor. Amén. Si alguien te pregunta alguna vez qué es el amor, recuerda Corintios 13. El amor es sufrir. Muy bien. Sigamos. Ya para terminar. Mire qué interesante esto que leí en la mañana. Cada problema del hombre se relaciona con su concepto de Dios. ¿Por qué la gente no cree en Dios? Porque tiene un conflicto aquí adentro. Entonces, cada problema del hombre y mujer se relaciona con su concepto de Dios. Fallar en el conocimiento de Dios es exponerse al fracaso en toda la vida. Eso también está fuerte. Por ejemplo, si no crees en su perdón, podrías estar continuamente cargando el peso de la culpabilidad. Si tú no sientes que Dios te ha perdonado, vas a seguir cargando la culpabilidad. Pero si tú conoces al Dios poderoso, vas a saber inmediatamente que Él ya te perdonó, que Él hizo todas las cosas nuevas. Pero necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer de Él, cómo es Él. Y muchos de nuestros problemas aquí van a cambiar. ¿Cuántos nos hemos sentido solos alguna vez? Muchos, ¿verdad? Pero si tuviéramos el conocimiento de que Él está con nosotros, todo cambia. Ya no tengo temor. Los que hemos batallado alguna vez con problemas, no sé, de qué va a ser de mi vida, necesitamos conocer a Dios. Él va a estar con nosotros siempre. Él no nos va a dejar. Es un aspecto de Él como Padre. Amén. Muy bien. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ya son las tarde, para no decir el horario. Muy bien, pero voy a dejar el título de la próxima soberanía de Dios, una verdad consoladora. Quiero que eso se te quede aquí y lo puedas digerir por unos momentos. Soberanía de Dios, una verdad consoladora o una verdad que consuela. Permíteme hacer algo, por favor, rápidamente. Una de las verdades más consoladoras de las Escrituras es la soberanía de Dios. ¿Por qué consoladora? ¿Por qué crees tú que consoladora esta palabra, la soberanía de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú que la soberanía de Dios es una verdad que consuela? ¿Por qué? Porque pase lo que
pase lo que estemos pasando, Él tiene el control de todo. Porque pase lo que pase en nuestra vida, está dentro de la voluntad de Dios. Amén. Si nosotros estamos con Él, ahí está el concepto. Si estamos con Él, pase lo que pase, venga lo que venga, podemos confiar en que el Dios Todopoderoso tiene el control de todo. Amén. Porque Él es soberano. Él es omnipotente, omnisciente, y todo lo omni que vive y por haber le pertenece a Él. A Él no se le va nada. Él no tiene necesidad de nada. ¿Te das cuenta que la soberanía de Dios es una verdad consoladora? Y te quiero invitar ahí a que pienses por un momento qué estás viviendo el día de hoy, o qué drama interior, o qué está sucediendo en tu vida, en el matrimonio, como sea, en el trabajo, en el área que sea, y que puedas, todavía no termino, pero que puedas entender lo siguiente, que esta verdad acerca de la soberanía de Dios puede romper alguna cadena que esté en tu mente o en tu corazón el día de hoy. Porque Él es Dios y Él es soberano. Él no se ha olvidado que tienes una necesidad. Amén. Yo tengo necesidades. Mi familia tiene necesidades. Pero entender este aspecto de la soberanía de Dios trae consuelo. Amén. Mira lo que dice Isaías 14:27. Isaías 14:27 dice: si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién podrá impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? ¡Wow! ¿Podemos leerlo todos juntos? Es que yo siento del Señor que tengo que decir esto. ¿Podemos leerlo todos juntos? Y léelo con entendimiento. Padre, trae entendimiento en nuestra vida, Espíritu Santo. 1, 2, 3. Si lo ha determinado el Señor Todopoderoso, ¿quién puede impedirlo? Si Él ha extendido su mano, ¿quién podrá detenerlo? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Si el Señor te dijo que te iba a bendecir, si Él te prometió eso, no necesitas que alguien venga a decírtelo con una palabra profética. Está aquí. Y si Dios te trae una palabra profética, gloria a Dios. Pero está aquí. Ahora, si Él ha decidido bendecirte, ¿quién podrá impedirlo? Nadie. ¿Sí? No sé. ¿Pero lo logras captar? Es que esto está poderoso. Si Él ha extendido su mano sobre tu vida, si Él te ha visto con ojos de agrado y su mano está sobre ti, ¿quién puede detenerla? Si el Señor lo ha dicho, ¿quién puede ir en contra de eso? Por eso, si conocemos a Dios, lo que estamos haciendo hoy día, estas semanas, estamos conociendo a Dios y estamos entendiendo que Él es Dios Todopoderoso, omnipotente, y si Él lo dice, ¿quién va a ir en contra de eso? Y es aquí donde debemos orientar nuestra brújula. Estamos viendo a la sociedad, lo que la sociedad tiene, las propuestas de trabajo, mi vida, en la familia, dónde voy a vivir, o en la casa que vivo, etcétera, etcétera. O estamos creyendo en que el Dios soberano, Dios todopoderoso, a quien yo le rendí mi vida, en donde yo me estoy esforzando a seguirle, a ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, y depositar mi confianza en Él. ¿Dónde estoy? Entonces tenemos que orientar nuestra brújula. Nuestra brújula es Él. Y cerremos toda brecha al enemigo. No hablemos, y te lo digo porque lo hemos conversado con la pastora. Satanás viene a hablarte cosas y viene a inducirte para que tú no creas, para alejarte de Dios, para alejarte de la fe, para que tu fe mengue, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta revelación de Dios puede romper esquemas, puede romper cadenas en nuestra mente. Si Dios te ha bendecido, gloria a Dios, pero no eres tú, es su mano poderosa que está sobre tu vida. Amén.
Y si Dios no te ha bendecido todavía, pero estás buscándolo, tranquilo, su mano sigue estando ahí. Hechos 4 del 26 al 28. Hechos 4 del 26 al 28. Dice, los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ponga atención, el enemigo se va a confabular contra el plan de Dios. ¿Cómo? Trayendo pensamientos, ¿cómo? Que sucedan situaciones en la vida, en el día a día. ¿Para qué? Para ir en contra de lo que Dios te ha dicho. Pero ponga atención. ¿Y qué dice aquí abajo? Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Si el Señor lo dijo, nada lo va a poder hacer. ¿Te recuerdas cuando Jesús nació y que el gobernante de la época quiso matar a todos los niños? Y muchos niños murieron, pero la voluntad de Dios Todopoderoso, su Hijo iba a morir por la humanidad. Aunque en la tierra todos quisieran exterminarlo desde pequeño, su voluntad fue hecha. Amén. Entonces yo no sé quiénes de nosotros el día de hoy debemos volver a esta verdad consoladora de que Dios tiene todo predeterminado. Todo predeterminado. Lo que está viviendo hoy día no es del azar. Dios tiene el control. Y Dios no tiene plan B, plan C, plan no. Dios tiene un solo plan. Y su plan se va a llevar a cabo, te guste o no te guste. Amén. Porque a veces queremos que la voluntad de Dios se haga como nosotros queremos o como nosotros románticamente esperamos. Pero a veces la voluntad de Dios es que vamos a ser probados por el fuego. ¿Para qué? Para salir del fuego más humildes, con más fe, con más confianza, para que cuando venga la bendición estemos plomados y no perdernos con la bendición. Porque si el Señor nos suelta una bendición ahora tan grande y todavía no estamos estables emocionalmente, hasta podemos irnos de los caminos del Señor. Pero muchos de nosotros, ¿tú crees que a mí no me gustaría a lo mejor tener otra casa o lo que sea? Claro que sí que quiero, pero entiendo de que Dios nos está haciendo pasar por todas las situaciones. ¿Para qué? Para entender muchas cosas que Él nos quiere enseñar. Pero lo que me consuela, lo que me tiene en paz, es que el Señor es soberano. Su soberanía está sobre nosotros. Él tiene el control de todo. Ponga su mano en el corazón y diga conmigo, Dios tiene el control de todo. Amén. Y una reflexión, y aquí termino. Ahora sí que termino. Amén, dice. La Biblia explica que Dios no es solamente espíritu y persona, ponga atención, sino que es un ser santo y justo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios se revela como un Dios santo. En la santidad de Dios hallamos la razón de la muerte de Cristo. Jesús era el único suficientemente bueno, puro y fuerte para llevar sobre sí el pecado de todo el mundo. Su santidad exigió el pago más estricto por el pecado y su amor dio a Jesucristo para pagar este castigo y proveer la salvación del hombre. Billy Graham. Hermano, hermana, todo lo que tú estás aprendiendo de Dios aquí en la iglesia, en los discipulados, por la gracia del Señor, hay mucha gente que está esperando respuestas. Hay gente que está, ¿por qué Dios es así? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios es de esta manera? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? Y preguntas y preguntas y preguntas. Y necesitan ellos de que alguien lleve respuestas. Ese es usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo. No pienses en ti como ¿qué le voy a decir si Dios es tan grande? ¿Y cómo yo voy a hablar de Dios grande si mi mente no alcanza? No. Habla de lo que sabes, de lo que has aprendido, de cómo Dios se ha revelado a tu vida. Es necesario en este mundo lleno de preguntas llevar una respuesta espiritual para un mundo en necesidad. Estamos siendo puestos en la centrífuga del Espíritu Santo, que nos ha venido hablando de hablar, de predicar el Evangelio de Cristo, y se hace necesario que todos nosotros
que todos los que estamos aquí y toda la iglesia se mueva en favor de las almas, de ganar almas para Cristo. Amén. Ahí donde está, por favor, nos ponemos en pie. Vamos a tener un tiempo para orar al Señor. Si el Espíritu Santo, cierra sus ojos, si el Espíritu Santo te habló el día de hoy, en estos aspectos de Dios que vimos el día de hoy, yo te quiero pedir que hables con el Señor. A veces pensamos que Dios es alguien grande, que todos hablan de Él, pero tal vez no habías visto esto, de que Él se quiere mostrar a tu vida, revelar, que Él es el primero que te busca. Ahora entiendes todo. Él es el primero que te busca, porque Él quiere que tú lo conozcas. Pero ¿cómo estamos nosotros respondiendo a lo que Él quiere mostrar en nuestra vida?